Soy un siervo de Dios, profundamente preocupado por las almas que se pierden en el laberinto de las letras, sin comprender el verdadero significado de la palabra. A lo largo de mi camino, he tenido el privilegio de acompañar a familias, jóvenes y parejas en sus batallas espirituales, siendo testigo a menudo de cómo la falta de comprensión de las Escrituras conduce al desánimo e incluso a la desesperanza. Mucha gente ojea la Biblia, pero la verdadera transformación permanece distante, como si las cartas fueran solo eso, cartas, sin vida, sin poder. Y, como pastor, es mi deber advertir sobre el peligro de perderse en estos laberintos, de adentrarse en un conocimiento teórico profundo que no trae un cambio práctico. Mis palabras vienen de las Escrituras, de la oración y del llamado de Dios. Vivo esto en mi vida diaria. Escucho a personas que, a pesar de asistir a la iglesia y leer la Biblia, se sienten vacías y sin rumbo. Se preguntan a sí mismos, ¿por qué esto no me funciona a mí? Duele verles luchar bajo el peso de las expectativas, mientras la solución está justo ante sus ojos. Este es el punto en el que quiero centrarme. El deseo de no perderse en las páginas de la Biblia, sino de encontrar el camino de la transformación y la restauración. Estas páginas sagradas no son solo un libro de instrucciones, son la revelación del corazón de Dios. Y siento que es mi deber guiarles hacia una comprensión más profunda. Pero antes de comenzar este camino, necesito que entiendas una verdad vital. Nunca leas la Biblia sin entender que estas palabras son una invitación al arrepentimiento y a cambiar tu vida. Esto no es solo un énfasis retórico, es una certeza que surge de la eternidad. La Biblia no fue escrita solo para informar, sino para transformar. Cada versículo que leas debe ser tratado como un llamado divino, que resuena a lo largo de los siglos, un grito que dice, «Arrepentíos, por tanto, y convertíos». Hechos 3:19. Esta responsabilidad es inmensa. Cuando abres la palabra, puedes estar al borde de un abismo espiritual. Piénsalo. Demasiadas veces, el análisis cuidadoso y el estudio de las Escrituras nos alejan de la esencia, de la comunión. Hay vidas en las que sus almas permanecen secas, vacías, incluso después del esfuerzo de pasar las páginas. Como siervo de Dios, mi misión es advertiros. Nunca debemos abrir la Biblia sin antes entender esto. El riesgo de perderse en la letra es real y serio. Cada gótico, cada yo, cada acento tiene un propósito que, si no se entiende, puede dejarte a la deriva, lejos de la gracia que Dios ofrece. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente, después de años leyendo la Biblia, sigue teniendo dificultades para encontrar esperanza? La respuesta puede estar en la falta de comprensión del propósito divino. El Señor anhela una relación profunda con cada uno de nosotros. Así que os insto, hoy es un día de advertencia, que tu lectura de la Biblia no sea una mera formalidad, sino un viaje de transformación, una búsqueda incesante del corazón de Dios. Cada palabra es un paso que puede llevarte a un nuevo destino, pero debes estar dispuesto a caminar con fe y abrir tu corazón al toque del Espíritu Santo. Es en este espíritu que os invito a sumergiros en lo que está por venir. Hoy os digo que habéis estado leyendo la Biblia, pero no habéis sentido vuestra vida transformada. Quizá te encuentres aquí, con un corazón anhelando el cambio, pero sin saber cómo lograrlo. Tú que, al abrir las Escrituras, te enfrentas a palabras que parecen olvidar el eco de sus promesas en tu vida. Es como si hablaras con un amigo lejano, sintiendo la conexión, pero sin poder tocarla. Entiendo esta lucha, sé que es real y palpable. Muchos entran en la iglesia, escuchan la palabra y salen por el mismo camino por el que entraron, sin un atisbo del poder redentor que tenemos a nuestro alcance. Esta experiencia puede ser desalentadora. Es bastante común preguntarse, ¿por qué, aunque he leído y memorizado tantos versículos, mi vida sigue siendo la misma? Esta es una pregunta profunda y válida que nos lleva a reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestra lectura. La Biblia no fue escrita solo para informar o entretener. Cada versículo es un llamado a la transformación, un mensaje poderoso que nos invita a salir de la apatía y abrazar la vida abundante que Jesús prometió. Cuando miramos el Evangelio de Juan, por ejemplo, vemos que Jesús no vino solo para dar información, vino a dar vida. Así que debemos preguntarnos, ¿dónde está esta vida en mí? Y me dirijo a vosotros, que quizá estéis lejos de la fe. A veces puedes pensar que las historias de la Biblia son meros relatos, fábulas morales o incluso relatos de civilizaciones antiguas.
Sin embargo, necesito que sepas que esta percepción es peligrosa. Cada historia, cada versículo es una pieza fundamental del gran mosaico del mensaje de salvación que está ligado a su vida cotidiana. Dios no escribió estas letras solo para entretenernos, los escribió para enfrentarnos, para dirigirnos y sobre todo para salvarnos. Debemos entender que la palabra de Dios clama por una relación verdadera, y esta verdad exige que nos miremos con honestidad y humildad. ¿Qué intenta decirnos la palabra? ¿Qué nos muestra Dios cuando leemos pasajes como Juan 3:16, que dice: «Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no pereza, sino que tenga vida eterna»? Esto no es solo una afirmación teológica. El mensaje allí es una invitación muy personal, una invitación a una vida transformada, una llamada para que alinees tu corazón con el de Dios. Ahora, consideremos otra figura poderosa de las Escrituras, David, que en el Salmo 51 clama: «Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu correcto». ¿Puedes sentir la sinceridad de este llanto? David no pedía religiosidad superficial, suplicaba por una transformación genuina. Y te pregunto, ¿dónde está tu grito? ¿Qué es lo que necesitas renovar en tu vida? La palabra de Dios quiere insertar esta realidad en tu corazón, haciéndote crecer un deseo ardiente de cambio. Entiendo que muchos pueden estar lidiando con heridas, frustraciones y desamores que hacen que este camino sea difícil. Es fácil perderse cuando ves la distancia entre la teoría y la práctica. Cuando entras en una comunidad de fe, a menudo te desafías a mirar dentro de ti mismo. Puedes sentirte expuesto y vulnerable. ¿Y a quién le gusta eso? A nadie le gusta. Pero este es el dolor de un proceso que nos lleva a la sanación. Y quiero llegar a un punto crucial en este diálogo. ¿Qué ocurre cuando llevas tus distracciones y cargas a la lectura de la Biblia? Encontrarás personas que emprenden este camino cargadas de inseguridad, culpa y ansiedad. Abren la Biblia para consolarse y terminan la lectura de la misma manera, sin un cambio real. Estas distracciones pueden hacer que pierdas la concentración y, por tanto, las enseñanzas profundas que la palabra tiene para ofrecer. ¿Qué ignoras que ya te está alejando de Dios? Oración descuidada, la disminución de su culto, la relativización de su propia vida. ¿Has dejado de lado la práctica de la oración y, como resultado, no puedes oír la voz del Señor? A menudo, estos hábitos descuidados se convierten en barreras que nos impiden transformarnos en Jesús. Por eso, te insto a verte en este espejo de la palabra, reflexionando sobre tus acciones, pensamientos y tu vida espiritual. Recuerda, la palabra no es para condenarnos, sino para mostrarnos el camino. Imagina el impacto que tendría en tu vida si, en vez de solo leer, realmente empezaras a apropiarte de esa palabra. No eres solo un lector, eres un interlocutor con Dios, un receptor de sus promesas, un niño que recibe instrucciones del Padre. Esta es la base de la relación que Dios desea tener contigo. Sé que puede dar miedo pensar en abrir tu corazón de esta manera, pero te pido, enfrenta ese miedo. El Espíritu Santo te dará el valor que necesitas para enfrentarte a estas verdades, para ir más allá de lo superficial y alcanzar nuevas profundidades. Prepárate para un nuevo nivel de relación, donde no solo leas, sino que también respondas. Cada palabra de Dios es una luz que ilumina tu camino, y cuando no lo consideras, eliges caminar en la oscuridad, alejándote de la dirección que el Señor quiere guiarte. Por eso, os invito a que os deis cuenta de que cada momento dedicado a leer la palabra puede ser enriquecedor. Los encuentros con Dios pueden ocurrir en cualquier momento. Lo que necesitamos es un corazón abierto y una disposición genuina. Para que esto ocurra, es necesario que empieces a cultivar la práctica de la meditación sobre la palabra. Detente, reflexiona, reza y permite que la verdad de Dios se instale en tu vida, no para limitarse al mero conocimiento, sino a la comprensión que transforma. Las Escrituras no son una carga, son un regalo, y hoy, mientras te comprometes a leer la Biblia con ojos frescos y el corazón abierto, la transformación comenzará a desarrollarse ante ti. Que busques en cada versículo una verdad que quieras habitar en tu corazón. Esta es la invitación que tengo para ti. Mientras lees la Biblia, que busques una relación, un diálogo vivo con Dios, que pueda traer esperanza, sanación y un profundo sentido de propósito. Al final de este viaje, que digas con convicción: la palabra de Dios ha cambiado mi vida.
Mientras continuamos nuestra conversación sobre la palabra de Dios, quiero invitaros a profundizar en una profunda reflexión sobre cómo ocurre la verdadera transformación en nuestras vidas. No es solo un cambio de comportamiento, sino una metamorfosis completa de quienes somos. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo podemos permitir que la palabra de Dios no solo entre en nuestras vidas, sino que se convierta en la raíz de toda nuestra existencia? ¿Alguna vez te has parado a pensar que la palabra de Dios está viva y es efectiva? En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios está viva y activa, más afilada que cualquier espada de doble filo, penetrando hasta el punto divisorio del alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué significa esto si no es que la palabra tiene el poder de penetrarnos profundamente, revelando no solo nuestros pensamientos, sino también las intenciones más ocultas de nuestro corazón? Es esta revelación la que nos transforma, pero para ello debemos estar dispuestos a examinar nuestro propio corazón a la luz de las verdades que encontramos en las Escrituras. Por eso, clamo por un verdadero compromiso contigo, que busques esta interferencia, este poder transformador de la palabra en la oración. Dios no está lejos, anhela una relación más profunda, quiere que le clames por crecimiento y cambio. Al hacerlo, empezamos a transformarnos no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. ¿Puedes ver el impacto de un corazón transformado? Cuando permitimos que Dios actúe en nosotros, su poder desborda y toca la vida de nuestras familias, amigos e incluso de quienes conocemos de forma casual. Un testimonio de transformación es poderoso. Da testimonio del amor, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Alguna vez te has sentido animado al escuchar sobre el cambio en la vida de otra persona? El apóstol Pablo es un ejemplo sobresaliente de transformación. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a uno de los apóstoles más devotos de Cristo. Este cambio radical nos muestra que cuando la palabra de Dios entra en una persona dispuesta a cambiar, no hay límites a lo que es posible. Pero seamos francos, el proceso de transformación no es fácil. Requiere un compromiso constante y una entrega diaria. Enfrentamos batallas internas mientras luchamos contra nuestra antigua naturaleza y hábitos arraigados. Si miramos el pasaje de Romanos 7, Pablo habla de la lucha que enfrentamos entre la carne y el espíritu. Dice que a menudo sabemos qué es lo correcto, pero no cumplimos con ello. Esa es la batalla a la que muchos nos enfrentamos, pero no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro ayudante, y la palabra nos proporciona las estrategias que necesitamos para superar. Os pido que penséis, ¿qué alimentáis en vuestra vida? Si tu mente está llena de distracciones y cosas del mundo, tu espíritu se alimentará de cosas que no revelan a Dios. Si queremos que ocurra la transformación, necesitamos llenar nuestro corazón y mente con aquello que es puro, amoroso y verdadero. Filipenses 4:8 nos dirige a pensar en todo lo que es verdadero, lo noble que es noble, lo que es justo, lo que es puro, lo que es hermoso, todo lo que es de buen verso. Esta es la dieta espiritual que necesitamos consumir para que nuestra transformación se haga visible. Un día, hablé con un amigo que pasó por un periodo oscuro en su vida. Se sentía perdido, sin perspectiva, hasta que decidió, en lugar de buscar consuelo en las cosas del mundo, recurrir a la palabra. Comenzó a leer los Salmos y encontró en las promesas de Dios la esperanza que tanto había anhelado. En un momento de desesperación, leyó el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva al arrepentido en espíritu. Esta realidad que penetró en su alma le dio una nueva visión y renovó su fe. Así que esta historia es un testimonio de lo que puede ocurrir cuando permitimos que la palabra entre y se instale en nosotros. Piénsalo. El Señor nos da a todos la dirección que necesitamos para navegar las turbulentas aguas de la vida. Nos ofrece consuelo en nuestro sufrimiento y promesas en nuestras incertidumbres. Esta es una verdad que debe habitar en nosotros. Aprender a confiar en Dios en medio de la tormenta es un aspecto esencial de esta transformación. A veces la vida puede parecer tierra árida, pero la palabra de Dios es la lluvia que trae vida de nuevo. Esos momentos de llanto y lucha son verdaderos catalizadores para el crecimiento espiritual. Para ser testigos de la transformación que buscamos, debemos ser conscientes de dos factores fundamentales: la oración y la obediencia. La oración es la forma en que conectamos con el Padre y en comunión con Él. Incluso en tiempos de dolor y duda, cuando oramos,
Hacemos espacio para que Él nos recuerde sus promesas y nos guíe hacia una paz que está más allá de toda comprensión. La obediencia, en cambio, es nuestro paso de fe. Es la acción que valida que realmente creemos en la palabra de Dios. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos actuando de la misma manera. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, al dar pasos de fe, basados en las promesas de la palabra, experimentaron cambios drásticos. Piensa en Noé, que construyó un arca en una época en la que nadie creía en él, o en Josué, que conquistó la tierra prometida con pasos de fe ante gigantes. Estas mujeres y hombres de Dios demostraron que la verdadera transformación requiere disposición a actuar, incluso cuando la visión que tenemos delante parece borrosa. Por eso, os invito a comprometeros a vivir la palabra. Elige hoy ser un practicante de la verdad. Estar dispuesto a levantarte y dar pasos hacia una vida de obediencia, impulsado por una confianza que solo puede venir de un corazón que ha decidido creer. Al hacerlo, no solo nos transformaremos, también nos convertiremos en instrumentos de transformación en la vida de quienes nos rodean. Que la palabra de Dios, con todo lo bueno y precioso que hay en ella, cumpla su propósito en tu vida. Mientras caminamos juntos en este camino de fe, recuerda que no solo estás recibiendo un mensaje, sino que te estás convirtiendo en un canal de amor, esperanza y transformación para este mundo. Al final de todo, que todos declaremos juntos: he sido transformado por la palabra de Dios, y a través de mí, vidas están siendo afectadas. Que esta verdad resuene en cada corazón presente aquí. A medida que avanzamos en nuestro camino a través de la palabra de Dios, es crucial que nos detengamos un momento para considerar la guerra espiritual que nos rodea. Este es un tema que a menudo se ignora, pero es fundamental para nuestra vida cristiana. La palabra no solo nos da dirección e instrucción, también nos prepara para enfrentarnos a las fuerzas malignas que intentan desviarnos del propósito de Dios. Estamos inmersos en una guerra, y quiero que sepas que cada uno de nosotros está llamado a ser combatiente. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Esto significa que cuando nos enfrentamos a desafíos físicos o emocionales, a menudo hay algo más profundo en juego. El enemigo busca desestabilizar nuestra fe y hacernos creer que la lucha es contra las personas. Pero la verdad es que nos enfrentamos a fuerzas espirituales que nos atacan en las zonas más vulnerables. Permíteme compartir un ejemplo tangible. Recuerda a Job. Era un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero aún así era el objetivo de la acción enemiga. Lo perdió todo: su salud, sus pertenencias e incluso el apoyo de su esposa. Pero en medio de la calamidad, Job nunca perdió la fe. A pesar del sufrimiento y la tribulación, se aferró a Dios y, en su dolor, proclamó: aunque me mate, aún así tendré esperanza en él. Job 13:15. ¡Qué fe tan extraordinaria! Job entendía que lo que estaba en juego era mucho mayor que su experiencia inmediata. Estaba en una batalla espiritual y eligió permanecer fiel. A menudo podemos sentir que luchamos solos, cubiertos por una manta de soledad y desesperación. El enemigo utiliza esta sensación para atacarnos y separarnos de Dios y de los hermanos y hermanas que nos rodean. Pero quiero recordaros que no estamos solos en esta guerra. La palabra de Dios nos invita a unirnos, a apoyarnos unos a otros, a estar juntos en oración y adoración. La unidad del cuerpo de Cristo es una de las armas más poderosas que tenemos contra las fuerzas de la oscuridad. Al igual que en un ejército, el ánimo y el apoyo mutuos son esenciales. Cuando un soldado cae, los demás deben levantarse. Cuando miramos el libro de los Hechos, vemos a los primeros cristianos uniéndose en oración y comunión, incluso frente a la persecución. No se intimidaban, al contrario, se unieron en fervor. Y esa unidad fue un testimonio poderoso de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios se levanta unido. Y es en esta unidad donde tenemos la responsabilidad de estar atentos unos a otros. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a cargar con las cargas de los demás. Esto no es solo una sugerencia, es un mandamiento. Cuando una persona de la congregación resulta herida, todos lo sentimos. Cuando un miembro se regocija, la alegría debe resonar en todos nosotros. El cuerpo de Cristo vive así.
para que podamos afrontar la batalla juntos y apoyarnos unos a otros. Pero para luchar eficazmente en esta batalla, necesitamos equiparnos. Pablo habla de esto en Efesios 6 cuando nos instruye sobre la armadura de Dios. Debemos ponernos todas las prendas: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el zapato de la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura no es una invención, es una necesidad. Cada pieza de armadura tiene un propósito. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes y protege nuestro núcleo. La coraza de la justicia nos defiende de las acusaciones del enemigo. El calzado de la paz no solo nos permite caminar, sino correr hacia los retos con confianza. Al alzar el escudo de la fe, neutralizamos los dardos ígneos del maligno. El casco de la salvación nos da esperanza y seguridad, mientras que la espada del Espíritu es el único arma ofensiva que tenemos para luchar contra las mentiras que el adversario nos cuenta. Es fundamental que no solo conozcas esta armadura, sino que la uses a diario. Cuando nos levantamos por la mañana, necesitamos declarar que estamos listos para la batalla, vistiendo lo que Dios nos ha providenciado. Al hacerlo, estamos afirmando nuestra posición en Cristo y nuestro compromiso de vivir según su palabra. Además, la oración es nuestra comunicación directa con el Padre y una batalla en sí misma. En Lucas 18:1, Jesús nos enseña que siempre debemos orar y nunca rendirnos. La oración no es solo un acto. Es una declaración de fe que nos recuerda que la victoria ya se ha conseguido en la cruz. Cuando oramos, fortalecemos nuestra relación con Dios y alineamos nuestro corazón con el suyo. La oración ferviente es un arma que nos permite entrar en las trincheras de la batalla y clamar a Dios pidiendo ayuda. ¿Alguna vez has sentido la diferencia que puede hacer una mañana de oración en tu día? Cuando nos dedicamos a buscar al Señor por encima de todo, encontramos paz en tormentas y direcciones en medio de la confusión. Cuando enfrentamos desafíos y problemas, la primera reacción debe ser buscar el rostro de Dios. Él nunca nos abandona, y su palabra es un faro en medio de la oscuridad. Debemos recordar que la batalla pertenece al Señor, y nosotros somos sus soldados elegidos. Por eso, os animo a que no os desaniméis en la lucha. Mantente firme, armado con la palabra de Dios. La lucha puede ser difícil, pero la victoria es segura para quienes permanecen en Cristo. Recordad que nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Levántate, guerrero, el enemigo ya ha sido derrotado, y tú eres más que un conquistador por medio de Cristo. Que sientas la presencia del Espíritu Santo fortaleciendo tu corazón en este momento. Que recibas el valor para continuar en la batalla, la determinación de permanecer en la palabra y la visión para ver las victorias que te esperan. Juntos, que avancemos con fe, sabiendo que cada paso que damos juntos es una declaración de audacia contra el reino de las tinieblas. Así que, mientras sanamos juntos en esta lucha, que no solo busquemos la transformación en nuestras propias vidas, sino que también impactemos el mundo que nos rodea, trayendo luz y esperanza a todos. Proclamemos juntos: estamos listos para la batalla. La palabra de Dios es nuestra espada, y con ella venceremos en el nombre de Jesús. Mientras continuamos nuestro camino, quiero que abras tu corazón a un mensaje esencial sobre la restauración. Sabemos que la vida está llena de desafíos y luchas, y que incluso con toda la armadura de Dios, a veces nos encontramos heridos, cansados y necesitados de sanación. Aquí es donde la palabra de Dios se vuelve aún más vital, ya que no solo nos equipamos para la batalla, sino que también encontramos la sanación y restauración que necesitamos. En el Salmo 147:3 encontramos una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. Él sana a los que tienen el corazón quebrantado y sana sus heridas. ¡Qué palabra tan poderosa! Nos recuerda que, por muy profundas que sean nuestras heridas, o por imposible que parezca nuestra situación, Dios es el médico que puede restaurar cada parte de nosotros. Puede que estés aquí hoy, cargando con cargas de dolor, culpa o arrepentimientos pasados que parecen insoportables. Pero quiero decirte que no hay herida que el Señor no pueda sanar. Veamos la historia de Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Caminó con el Señor, vio sus milagros e incluso profesó su amor y lealtad. Sin embargo, incluso entonces, Pedro negó a Jesús 3 veces. Uno puede imaginar el peso de su culpa y vergüenza. Pero ¿qué ocurrió después de la resurrección? Jesús se acercó a Pedro
y en una conversación poderosa le preguntó, «Pedro, ¿me amas?». A través de esta interacción, Jesús no solo restauró a Pedro, sino que también le preparó para dirigir la iglesia primitiva. Esta es una hermosa imagen de restauración divina. Jesús no olvidó a Pedro, sino que lavó las heridas de su corazón y le dio una nueva misión. Así que te pregunto, ¿qué heridas llevas? ¿Qué cosas del pasado aún pesan en tu corazón? Puede que hayas experimentado decepciones, pérdidas o incluso errores que te hayan dejado marcas. Pero la buena noticia es que no tienes que cargar con ese peso solo. La palabra de Dios no es solo una espada de guerra, también es un bálsamo para nuestras heridas. En Isaías 61:1 leemos que «El Señor me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los humildes, me ha enviado a curar a los que tienen el corazón roto». Dios está constantemente trabajando para sanar nuestras almas y restaurar nuestras vidas. Cuando buscamos sanación, debemos estar dispuestos a exponer nuestras heridas ante Él. Lo que no confesamos sigue encarcelándonos. El silencio alrededor de nuestro dolor solo trae más soledad y aislamiento. La verdad es que cuando sacamos a la luz nuestras luchas, permitimos que la gracia de Dios entre y haga el trabajo necesario. El apóstol Santiago nos exhorta a confesar nuestras faltas unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Santiago 5:16. Hay una fuerza poderosa en la confesión y en la oración comunitaria. Imagina esto. Estás en un lugar seguro, rodeado de hermanos y hermanas en Cristo, compartiendo tus luchas. Aquí es donde comienza la verdadera liberación. Cuando los amigos de Job venían a visitarle, al principio, permanecían en silencio y lloraban con él. Estos momentos de empatía y apoyo eran fundamentales para que Job pudiera afrontarlo y, eventualmente, experimentar la restauración. Y al final de su historia, Dios no solo restauró a Job, sino que multiplicó sus bendiciones. Al mismo tiempo, es importante recordar que la sanación de Dios puede manifestarse de diferentes maneras. A veces es instantánea y visible, en otras ocasiones es un proceso gradual. Debemos estar dispuestos a confiar en la obra que Dios está haciendo en nosotros, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en 2 Corintios 4:16, que nos recuerda que, aunque nuestro exterior se desgaste, nuestro interior se está renovando día tras día. Esto es un consuelo en tiempos difíciles. Aunque ahora las cosas parezcan difíciles, Dios está actuando en nosotros. Otro aspecto importante de la restauración es la gratitud. Mientras buscamos sanación y renovación, es esencial recordar las bendiciones que Dios ya nos ha derramado. Tesalonicenses 5:18 dice, «En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros». En medio de las luchas, es fácil perder de vista las pequeñas bendiciones, pero cuando damos gracias, empezamos a ver las cosas bajo una nueva luz. Te invito a crear un diario de gratitud, un espacio donde puedas registrar esas cosas pequeñas y grandes por las que estás agradecido. Mientras escribes, empezarás a reconocer las manos del Señor actuando en tu vida. Esto no solo cambiará tu perspectiva, sino que también atraerá más luz y sanación a tu corazón. La restauración también requiere un compromiso de permanecer en la palabra de Dios. Nos ha prometido que si venimos a Él, Él vendrá a nosotros. Santiago 4:8. Cuando te sumerges en las Escrituras, permites que la verdad de Dios inunde tu alma, desarrollando tus propósitos y transformando tus realidades. Su palabra es la medicina que necesitamos para nuestras heridas, el sustento cuando nos sentimos débiles y la luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. También quiero señalar que la verdadera restauración a menudo nos lleva a un nuevo propósito. Cuando Dios sana nuestras heridas, propone usarlas como testimonio de su gracia y poder. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo tus experiencias de dolor y superación pueden afectar a otros? Su historia es única y puede aportar esperanza a quienes enfrentan luchas similares. La palabra de tu experiencia es una herramienta poderosa en manos de Dios para traer alivio y ánimo a muchos. Por eso, que abras tu corazón y permitas que el Señor realice la obra de restauración que solo Él puede hacer. No lleves solo tus heridas, confía en ellos en el Señor. Al hacerlo, encontraremos no solo sanación, sino también un nuevo camino hacia adelante, un propósito renovado que glorifique a Dios. La historia de la restauración no termina solo con nosotros, sino que se extiende a quienes nos rodean, trayendo luz y esperanza al mundo.
Mientras caminamos juntos, recuerda que la restauración es un acto continuo, un camino en el que Dios, en su infinita misericordia, sigue obrando en cada uno de nosotros. Y al abrirle nuestro corazón, no solo permitimos nuestra propia transformación, sino que también nos convertimos en instrumentos de restauración en la vida de los demás. Que este sea nuestro clamor: Señor, restáurame, úsame y trae la sanación que tanto busco, no para mí, sino para que tu nombre sea glorificado. A medida que profundizamos en la secuencia de nuestro viaje espiritual, quiero que consideremos la importancia de la transformación que ocurre cuando nos entregamos a Dios. La restauración no es solo un regreso a lo que éramos, es una reforma completa y radical que nos transforma en nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 leemos: Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta nueva creación, esta nueva identidad, es un don otorgado por la gracia de Dios, y es esencial que comprendamos las implicaciones de esto. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sucede algo extraordinario. La obra de la cruz no se limita al perdón de nuestros pecados, también proporciona una nueva vida, una vida que ya no está definida por el pasado, por errores o por heridas. Es una vida moldeada por la identidad que tenemos en Cristo. Cuando miramos el Evangelio de Juan 1:12, recordamos que todos los que le recibieron, a ellos les dieron el derecho de hacerse hijos de Dios. Esto es profundamente reconfortante. No somos simples participantes, somos hijos e hijas del Rey, con todos los privilegios y responsabilidades que esto conlleva. Sin embargo, esta transformación requiere una rendición total. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo experimentar realmente esta nueva vida? La respuesta está en la rendición. Cuando nos entregamos a Dios, decimos: Señor, ya no quiero vivir según la carne, quiero vivir según el Espíritu. En Romanos 12:1-2, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, y no conformarnos a este mundo, sino transformarnos renovando nuestra mente. Esto significa que la transformación comienza internamente, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes y, en consecuencia, en nuestras acciones. Pero, ¿cómo ocurre esta renovación de la mente? A través de una relación constante con Dios. Necesitamos sumergirnos en las Escrituras, meditar en la palabra y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Cuando hacemos esto, podemos experimentar una verdadera alineación con los propósitos de Dios. Este es un proceso continuo, un viaje que requiere disciplina y determinación. Y es a través de esta disciplina que empezamos a ver cómo nuestras vidas se moldean según la voluntad de Dios. Una analogía que siempre me ayuda a entender esto mejor es la transformación de una oruga en mariposa. La oruga pasa por un proceso de metamorfosis en el que se rinde ante una verdadera transformación. No vuelve a ser lo que era. En cambio, surge como algo completamente nuevo, bello y libre. Tal es la transformación que Dios quiere provocar en nuestras vidas. Al permitirnos pasar por este proceso, nos convertimos en instrumentos de su belleza y gracia en este mundo caído. Ahora bien, es esencial que entendamos que la transformación no se limita a nosotros. A medida que nos convertimos en nuevas criaturas, se nos llama a impactar a quienes nos rodean. La vida transformada no es algo que guardemos para nosotros. Es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. En Mateo 5:14-16, Jesús nos enseña que somos la luz del mundo, una ciudad situada en una montaña que no puede ocultarse. La gente necesita ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios a través de ellas. Esto nos lleva a la siguiente carga que debemos cargar: el compromiso de ser un ejemplo visible de la verdad de Dios. Cuando permitimos que Dios actúe en nosotros, debemos estar preparados para compartir la transformación que experimentamos con los demás. Nuestras historias de fe, las dificultades que superamos y la gracia que recibimos pueden tener un impacto profundo en el corazón de alguien que está luchando o se siente perdido. Es a través de nuestras experiencias que podemos conectar y ministrar a otros que a menudo se sienten abandonados. Y cuando hablo de compartir, no me refiero solo a predicar a otros de forma tradicional. A veces, los mayores testigos son aquellos que se manifiestan en nuestras acciones diarias, en las pequeñas muestras de bondad, en la forma en que tratamos a los demás. Recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 2:14,
15. Haz todo sin quejarse ni disputar, para que seáis inocentes, hijos de Dios, inocentes en medio de una generación malvada y corrupta, entre la que brilláis como luces en el mundo. Esa llamada es desafiante, pero es la verdad contagiosa de nuestra fe la que puede sal y iluminar la tierra. Además de compartir a través de acciones y testimonios personales, debemos implicarnos en nuestras comunidades, mostrando que la transformación no es solo un cambio interno, sino una respuesta al amor de Dios que se extiende a los demás. Esto nos lleva a un llamado al servicio. El servicio es una expresión tangible de la transformación que Dios provoca en nosotros. En Marcos 10:45, Jesús nos recuerda que no vino para ser servido, sino para servir, y nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a seguir su ejemplo. Al mirar el mundo que nos rodea, muchos están perdidos, heridos y luchando contra la soledad y el dolor. Somos un ministerio de restauración y esperanza. La buena noticia es que el Espíritu Santo nos empodera para marcar la diferencia donde estamos, ya sea mediante acciones sencillas, como ayudar a un vecino o participar en proyectos comunitarios, o mediante esfuerzos más formales, como ser voluntario en una organización que atiende a quienes lo necesitan. Cada acto cuenta. Puede que no cambies el mundo entero, pero sí puedes cambiar el mundo de alguien. Por último, quiero invitarte a reflexionar sobre el impacto que tu vida podría tener si realmente abrazaras esta verdad de transformación y servicio. En Hechos 1:8, Jesús nos dice que recibiremos poder al ser llenos del Espíritu Santo y seremos sus testigos. Esta no es una tarea solo para unos pocos, es un llamado a todos nosotros, a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, en casa, en el trabajo, en la escuela o en la comunidad. Que mientras caminamos en este viaje de transformación, podemos recordar que somos agentes de cambio. La obra de Dios no es solo para nuestro bien, es por el bien del mundo que desesperadamente necesita esperanza, amor y luz. Declarémoslo juntos: Señor, transfórmame, que mi vida brille y que sea testigo de tu amor y gracia en este mundo que te necesita. Así que, queridos hermanos y hermanas, avancemos juntos, sabiendo que no solo buscamos la transformación personal, sino que estamos llamados a impactar vidas y traer luz donde hay oscuridad. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y brille a lo largo de nuestras vidas. Hoy, al reflexionar sobre todo lo que se ha tratado, quiero que nos enfoquemos en un tema esencial: la importancia de mantenerse firmes en nuestro camino de fe, incluso en medio de las dificultades. La vida cristiana no es un camino libre de obstáculos, es un camino que requiere perseverancia y coraje. Por lo tanto, debemos entender que la fe es un compromiso que nos llama no solo en los buenos momentos, sino también en las dificultades. La palabra de Dios no oculta esta verdad. En Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que debemos gloriarnos en las tribulaciones, porque ellas producen perseverancia, y perseverancia, carácter y carácter, esperanza. Esta secuencia es rica en significado. Cada uno de nosotros enfrentará tormentas en la vida, pero es precisamente en ellas donde nuestra fe se pone a prueba y se refina. La verdad fundamental es que estas luchas no son castigos, son oportunidades para crecer y fortalecerse. Recuerdo una época de mi vida en la que todo parecía desmoronarse. Enfrenté una serie de crisis que me dejaron física y emocionalmente exhausto. Estuve tentado a preguntarme dónde estaría Dios en todo esto. Pero mientras buscaba su presencia en oración y meditaba en su palabra, me di cuenta de que, aunque las circunstancias a mi alrededor eran sombrías, Dios no me había abandonado. La verdad es que, incluso cuando todo parece perdido, su luz brilla más, y su promesa de estar con nosotros nunca falla. Recordad la promesa encontrada en Isaías 41:10. No teméis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Lucharé por ti. Te ayudaré y te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Esa palabra es un recordatorio poderoso que debemos interiorizar. El Señor está con nosotros, incluso en las situaciones que parecen más difíciles. Por eso necesitamos cultivar una fe activa que se sostenga con la confianza de que Dios es fiel y está obrando en nosotros, incluso cuando no podemos ver. Uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es Job. Sufrió pérdidas inimaginables. Le quitaron sus pertenencias, sus hijos murieron y su salud fue afectada. Sin embargo, incluso en medio de un dolor extremo, nunca abandonó su fe en Dios.
Job declaró en medio de su tragedia: aunque me mate, tendré esperanza en él. Esta es una fe genuina, una fe que se niega a ser tambaleada. La historia de Job nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, nuestra confianza en Dios puede sostenernos y llevarnos más allá de lo que vemos ante nosotros. Además, me gustaría que vierais la importancia de la comunidad de fe en este proceso de perseverancia. Una de las estrategias más efectivas que Dios nos ha dado es la unidad del cuerpo de Cristo. La vida cristiana no debe vivirse en aislamiento. Hebreos 10, 24, 25 nos anima a reunirnos y a animarnos mutuamente hacia el amor y las buenas obras. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder que existe cuando nos unimos en oración y ánimo? Un hermano que está luchando puede encontrar fuerza y renovación en el apoyo y las palabras de un amigo. No es de extrañar que Cristo dijera en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La presencia de Dios se manifiesta poderosamente cuando su pueblo se une. Recientemente, en nuestra iglesia, experimentamos un ejemplo palpable de esto. Una hermana estaba pasando por un momento difícil, enfrentándose a la pérdida de un ser querido. Al enterarse de su dolor, la congregación se unió a su alrededor. Nos reunimos para orar, ofrecer apoyo emocional e incluso ayudar con necesidades prácticas. El resultado fue precioso. No solo encontró consuelo, sino que todos nos fortalecimos en nuestra fe. A cada uno de nosotros se nos ha recordado que estamos juntos en este camino y que la fuerza de Dios se manifiesta a través de estas relaciones. Otro aspecto crucial de la perseverancia es la visión. Necesitamos cultivar una visión del futuro, una expectativa de lo que Dios puede y hará en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Mantén la mirada fija en el propósito de Dios para ti, incluso cuando las nubes de incertidumbre y desánimo parezcan oscurecer la luz. En Jeremías 29:11, Dios nos promete: porque conozco los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. Esta promesa debería ser un ancla en nuestro corazón, recordándonos que incluso a través de la tormenta, hay una luz de esperanza que guía nuestros pasos. ¿Cómo se hace visible la fe en la acción en tiempos de dificultad? Es cuando expresamos confianza en Dios, incluso cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario. Cuando oramos, estudiamos la palabra y proclamamos las promesas de Dios. No solo estamos fomentando nuestra propia fe, sino que también animamos a quienes nos rodean. Esto es fundamental. Al mantenernos firmes, podemos ser testigos vivos de que Dios es fiel y que es capaz de transformar incluso las situaciones más difíciles en algo que glorifique su nombre. Además, siempre intento recordar que la perseverancia no es sinónimo de perfección. Todos cometemos errores, todos enfrentamos días difíciles. Lo importante es cómo respondemos a estos desafíos. En 1 Juan 1:9, se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Al reconocer nuestra necesidad de Dios, hacemos espacio para que su gracia y fortaleza actúen en nosotros. Otro punto relevante es que la perseverancia y la transformación son aspectos que colaboran con el propósito mayor de Dios en nuestras vidas. En este momento, quiero animarte a buscar esta transformación, no solo para tu propia edificación, sino para que puedas convertirte en un canal de bendiciones para los demás. Cada paso que damos hacia el propósito de Dios y cada acto de fe que realizamos está diseñado de alguna manera para tocar la vida de alguien. Por tanto, al mirar las dificultades que puedan surgir, que las afrontemos con un espíritu de esperanza y fe. Hagámoslo un grito: Señor, fortalece mi fe, que me mantenga firme, no solo por mí mismo, sino para llevar tu amor y esperanza a otros que, como yo, necesitan una luz en la oscuridad. Es de esta manera como no solo perseveramos en nuestros propios caminos, sino que también nos convertimos en conductos de la gracia de Dios hacia el mundo que nos rodea. En resumen, no podemos dejar que la vida nos desanime. Estamos en una misión. Tenemos un propósito divino en medio de nuestro camino. Aceptemos la invitación de Dios a mantenernos firmes en su fe, sabiendo que la transformación nos espera y que utiliza cada paso de nuestro camino para su gloria y para traer luz a los corazones afligidos. Avancemos juntos, seguros de que, incluso en las dificultades, somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Mientras emprendimos juntos este camino,
quiero llevaros a un espacio más profundo de reflexión sobre la gracia de Dios. La gracia es un tema que se discute a menudo, pero rara vez se entiende completamente. ¿Qué significa realmente vivir bajo la gracia? ¿Cómo se refleja esto en nuestras vidas, especialmente cuando nos sentimos débiles, desanimados o incluso indignos? Es esencial profundizar en este misterio de la gracia, porque aquí es donde comienza la verdadera transformación. Como base para nuestra reflexión, considero Efesios 2:8-9, que nos dice: «Porque por gracia habéis sido salvos por fe, y esto no es de vosotros mismos, es un regalo de Dios, no de obras, no fuera a que nadie se jactara». Este pasaje nos recuerda que la gracia no es algo que podamos ganar, es un don dado por Dios, una manifestación de su amor por nosotros. Esta gracia nos ofrece no solo perdón, sino también una nueva identidad y propósito. Sin duda, es una bendición maravillosa que transforma no solo nuestro estado espiritual, sino también nuestra visión de la vida. Es importante entender que la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma. En 2 Corintios 5:17, aprendemos que somos criaturas nuevas en Cristo. Esto significa que nuestra identidad ya no se basa en fracasos, errores o experiencias dolorosas del pasado, sino en lo que Dios dice que somos: amados, perdonados y redimidos. Gracias a la gracia, nuestras vidas adquieren un nuevo significado y visión, una visión alineada con los propósitos eternos de Dios. Este cambio es radical y nos desafía a replantearnos quiénes somos y cómo vivimos. ¿Alguna vez te has sentido perdido, pensando que la vida no tiene sentido? La gracia de Dios puede entrar en este vacío, trayendo esperanza y propósito. Recuerdo un periodo en mi vida en el que todo parecía sin rumbo. Las decisiones que tomé tuvieron consecuencias que me dejaron desanimado y sin rumbo, pero fue en ese momento de vulnerabilidad cuando la gracia de Dios me alcanzó. A través de su palabra y el apoyo de otros creyentes, finalmente pude ver que, incluso en mis fracasos, Dios estaba obrando en mí para un propósito mayor. Me recordaron que no es mi actuación lo que determina mi valor, sino la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. La clave para entender la gracia es aceptar que no somos lo suficientemente buenos en nosotros mismos. Muy a menudo tendemos a querer ganarnos la gracia, pero la verdad es que es un regalo que recibimos sin ningún mérito, y a cambio estamos llamados a vivir una vida de gratitud y devoción. Esto nos lleva a un nivel más profundo de fe, donde no solo recibimos, sino que también reflejamos esta gracia en nuestras vidas. En Santiago 2:17 leemos que la fe sin obras está muerta. Esto significa que la verdadera fe, la que es generada por la gracia de Dios, debe manifestarse en acciones que le honren y amen a los demás. ¿Y qué significa esto para nosotros? Esto va más allá de la mera religión. Implica vivir una vida que refleje la transformación que hemos experimentado. Cuando realmente nos impacta la gracia, nos impulsa a extender esa misma gracia a los demás. Esto nos lleva a la responsabilidad de amar, perdonar y servir a quienes nos rodean. La obra del Evangelio es una cadena, y nadie debería quedarse fuera. Las Escrituras están llenas de mandamientos sobre ayudar a los necesitados, dar a los pobres y ser una bendición para quienes nos rodean. En Mateo 25:35-40, Jesús nos recuerda que lo que hacemos a los demás, lo hacemos a Él mismo. Esa es la llamada de la gracia, que la generosidad fluya de nuestro corazón como respuesta al amor que hemos recibido. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas oportunidades puedes tener para reflejar esta gracia cada día? Una sonrisa para alguien triste, una palabra de ánimo para alguien desanimado, o incluso un simple acto de amabilidad hacia un desconocido. Estas pequeñas acciones pueden tener un impacto grande y duradero. Cuando nos comprometemos a vivir bajo la gracia, seremos más sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Esto no significa que debamos actuar por obligación, sino por amor. La gracia nos enseña a ver más allá de nosotros mismos, a mirar no solo nuestros problemas, sino también las luchas de los demás. Mientras continuamos en este camino, que seamos un instrumento de sanación y esperanza en la vida de alguien. La verdad es que nunca sabemos cuánto peso puede tener un simple acto de bondad para otra persona. Los retos de la vida a menudo nos hacen cuestionar nuestra identidad, nuestros valores e incluso nuestras relaciones. Pero incluso en medio de estas batallas, la gracia de Dios actúa con fuerza,
Es en las debilidades donde se perfecciona su fortaleza. Buenos Corintios 12:9. Deja que esta verdad grabe tu corazón. Cuando te sientas incapaz o desanimado, recuerda que aquí es precisamente donde la gracia de Dios puede revelarse más. Es en esta fragilidad donde puedes hacer espacio para que el poder de Dios actúe en ti y a través de ti. Al reconocer nuestra vulnerabilidad, nos llevamos a depender de Dios, y así podemos convertirnos en canales de su gracia hacia quienes nos rodean. Mientras caminamos juntos, recuerda que entender la gracia debe revolucionar nuestras vidas. No debe limitarse a las palabras, sino manifestarse en acciones concretas. Nuestra comprensión de la gracia debería llevarnos a ser más misericordiosos, más perdonados, más amables. Cuando nos recuerdan cuánto nos ha perdonado Dios, podemos perdonar a los demás. Cuando somos conscientes de cómo hemos sido amados, debemos amar. Esta reciprocidad es fundamental en nuestro camino cristiano. Al final del día, todos nos enfrentaremos a desafíos, pero lo que nos diferencia es cómo respondemos a ellos. Busquemos vivir con la conciencia de la gracia que se nos ha dado. Si lo estás pasando mal, quizá la sensación de que la vida es pesada y tus luchas insuperables te está atacando. Te animo a que te recuerdes constantemente la gracia que tienes a tu alcance. Pruébalo. El Señor ya ha caminado a tu lado en tus experiencias pasadas y está dispuesto a hacerlo de nuevo. Nunca nos abandona. Finalmente, al concluir esta reflexión, invito a cada uno de vosotros a considerar la belleza de la gracia. Cuando conocemos la profundidad del amor de Dios hacia nosotros, que nos motivemos cada vez más a compartir esta verdad con quienes nos rodean. La vida en Cristo no es solo recibir, sino también dar. Que el amor y la gracia que hemos recibido se manifiesten en nosotros, cambiando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de todos los que se cruzan en nuestro camino. Juntos, tomemos esa verdad, esa luz, y seamos un espíritu de esperanza en el mundo. En el nombre de Jesús, que seamos vasos de su gracia, mujeres y hombres que alimenten a los hambrientos, levanten a los caídos y traigan esperanza a los desesperados. Que la gracia de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros, transformando vidas y corazones, para la gloria de su nombre. Que seamos los mensajeros de su gracia, difundiendo amor y esperanza donde quiera que vayamos. A medida que profundizamos en este camino de fe y gracia, quiero que reflexionemos sobre la importancia de nuestra identidad en Cristo y cómo esa identidad debe moldear cada aspecto de nuestras vidas. A menudo nos enfrentamos a dilemas que nos hacen cuestionar quiénes somos realmente. La sociedad nos presiona para definir nuestra identidad a través de logros, estatus, apariencia o relaciones. Sin embargo, la esencia misma de nuestro ser está arraigada en lo que Dios dice sobre nosotros y en la realidad de que somos sus hijos amados. En 1 Juan 3:1 encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre nuestra identidad. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Esta declaración transformadora nos ofrece una nueva comprensión. Somos hijos e hijas del Rey, herederos de su promesa y participantes de su gracia. No es un puesto temporal ni condicional. Los lazos espirituales familiares que tenemos con Dios son eternos e irrompibles. En esta nueva identidad encontramos seguridad. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y presión. Sin embargo, al comprender que Dios nos ama profundamente, nos empoderamos para afrontar estos desafíos con confianza. No debemos permitir que las voces de este mundo nos digan quiénes somos. En cambio, debemos anclar nuestra identidad en la verdad de la palabra de Dios. Cuando adoptamos esta perspectiva, nos volvemos más resilientes ante la adversidad. Por tanto, la vida cristiana no debe caracterizarse por el miedo o la inseguridad, sino por un conocimiento seguro de quiénes somos. Esto no significa que no vayamos a enfrentar dificultades. Significa que en medio de ellas podemos alzar nuestras voces en la verdad de que somos más que conquistadores en Cristo. En Romanos 8:37, Pablo nos asegura que en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Es una afirmación poderosa. No estamos luchando por una victoria, luchamos desde una posición ya victoriosa, porque Jesús ganó esta victoria en la cruz. Comprender nuestra identidad en Cristo también nos lleva a un llamado a vivir en comunidad. Sin embargo, no es una comunidad cualquiera, es la comunidad del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros desempeña un papel único.
En 1 Corintios 12, 14, Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para describir cuán interdependientes somos. Todos tenemos dones, habilidades y vocaciones diferentes, pero juntos formamos un cuerpo coherente que trabaja en armonía para cumplir el propósito de Dios. Este concepto es central para nuestra misión. Nos necesitamos unos a otros, y cuando nos unimos, somos capaces de hacer grandes obras para la gloria de Dios. Además, la unidad dentro de la Iglesia demuestra al mundo que somos seguidores de Cristo. En Juan 13:35, Jesús dice: «Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros». La forma en que nos tratamos unos a otros debería reflejar el amor que recibimos de Él. Esto va más allá de los muros de la Iglesia. Debe extenderse a nuestras comunidades y organizaciones. Cuando la comunidad presencia un amor genuino, provoca curiosidad, y muchos se sentirán atraídos por la verdad del Evangelio. Sin embargo, la verdadera unidad no significa que todos debamos ser iguales. La belleza de la comunidad cristiana es que es rica en diversidad. Cada uno de nosotros aporta una parte única del rompecabezas de la creación de Dios. En Gálatas 3:28, Pablo afirma que no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni macho ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta igualdad en Cristo debería impulsarnos a derribar barreras y tender puentes entre diferentes culturas, razas y contextos. El amor de Dios no reconoce las divisiones y debemos permitir que esto se manifieste en nuestras interacciones y relaciones. Al considerar la importancia de nuestra identidad en Cristo, es vital recordar también que esta identidad nos llama a la acción. No solo estamos llamados a recibir la gracia, sino a ser agentes de la gracia en el mundo. Esto requiere que seamos conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Debemos reflexionar sobre cómo nuestras interacciones con los demás pueden afectar sus vidas. Esto implica ser intencionado al mostrar amor y bondad, ser proactivo, ayudando a quienes lo necesitan, y ser audaz al decir la verdad del Evangelio. Un ejemplo inspirador se encuentra en Santiago, quien nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestro camino con Cristo debe dar frutos visibles. Cuando nos enfrentamos a alguien necesitado, nuestra vocación es actuar. Esto puede ser tan sencillo como escuchar a alguien que está triste o ofrecer apoyo a un amigo que está pasando por un momento. Estas pequeñas acciones son grandes en el reino de Dios. Demuestran que la fe no es una experiencia aislada, sino un viaje compartido. Aún más, al ayudar a los demás, podemos encontrar una renovación en nuestras propias vidas. A veces nos distraemos con nuestros problemas y desafíos. El acto de servir y amar a nuestro prójimo nos libera de la prisión de la autocompasión y nos lleva a un espacio de gratitud y alegría. Recuerdo un ministerio de visitación que nuestra iglesia inició. Al visitar a los enfermos y necesitados, no solo ofrecíamos ayuda, sino que nuestras vidas se transformaban con el acto de servir. Hemos visto las luchas de otros y, al mismo tiempo, experimentado el poder de la presencia de Dios en medio del dolor. La historia del buen samaritano, en Lucas 10, 25, 37, es un recordatorio poderoso de lo que significa ser un buen prójimo. El samaritano no miró al hombre herido y le dio la espalda, sino que se inclinó para ayudarle, mostrando compasión y cuidado. De la misma manera, estamos llamados a acercarnos a quienes lo necesitan, especialmente a los marginados y olvidados. A menudo pueden ser ellos quienes más necesitan el amor de Dios, y nosotros somos el puente para traer ese cambio a sus vidas. Un aspecto adicional a considerar es el papel de la oración en nuestro camino. Al unirnos en la oración, cultivamos la unidad del cuerpo de Cristo y buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración nos sostiene en tiempos de debilidad, nos guía cuando estamos inseguros y nos fortalece en nuestra vida diaria. Es un canal directo de comunicación con nuestro Padre que anhela escucharnos y guiarnos. Así que, a la luz de todo esto, debemos preguntarnos, ¿cómo está moldeando nuestra identidad en Cristo nuestras vidas? ¿Estamos respondiendo al llamado de ser instrumentos de gracia y amor? La Iglesia de Cristo está llamada a brillar como una ciudad sobre una montaña, siendo luz para quienes están en la oscuridad y esperanza para los perdidos. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos anima a dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Al final de este bloque, mi deseo es que cada uno de nosotros recuerde que no estamos solos en este camino, formamos parte de algo más grande, una familia unida en su gracia, que abracemos nuestra identidad en Cristo
y la vivamos de una manera que impacte el mundo que nos rodea. Que la gracia de Dios nos permita en cada paso ser agentes de cambio, amor y esperanza. José, que somos más que conquistadores, es un llamado para que actúes a la luz de quienes somos, en amor y servicio, llevando honor a nuestro Dios. Así sea. Amén. A medida que avanzamos en esta reflexión sobre nuestra nueva identidad en Cristo, debemos considerar el impacto que esta transformación espiritual tiene en nuestra vida cotidiana. La nueva naturaleza que hemos recibido no es solo un cambio interno, debe manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Esto incluye nuestras relaciones, nuestras acciones en el trabajo y nuestra interacción con el mundo que nos rodea. ¿Cómo puede esta nueva realidad llevarnos a vivir de una manera que glorifique a Dios? Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es el de estar a la altura de esta nueva identidad, en un mundo que a menudo nos presiona para actuar de forma diferente. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Aquí Pablo nos llama a un cambio radical, la transformación de nuestro pensamiento y, en consecuencia, de nuestras acciones. Necesitamos desarrollar una mente que esté en sintonía con la verdad de Dios, que nos lleve a ver el mundo a través del prisma de su palabra. ¿Cómo podemos entonces poner en práctica esta transformación? Un primer paso es cultivar hábitos que nos conecten íntima y continuamente con Dios. Esto implica leer la Biblia, meditar en su palabra y rezar. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda: Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque aparte de mí no puedes hacer nada. Este pasaje es fundamental. Es en la permanencia en Cristo donde encontramos el sustento necesario para dar fruto en nuestras vidas. En nuestro camino, debemos estar atentos a las oportunidades para ejercitar nuestros dones y talentos. Dios nos hizo de forma única y nos dio habilidades específicas, no solo para nuestro beneficio, sino para servir a los demás. En 1 Pedro 4:10 se nos instruye a ministrarla a cada uno según el don que haya recibido, como buenos dispensadores de la multitud de gracias de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo estamos usando los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos sirviendo a los demás y contribuyendo al bien común? Esta práctica puede ser tan sencilla como ofrecer ayuda a un colega, ser buen oyente para un amigo que está pasando por dificultades, o participar activamente en ministerios que respondan a las necesidades de la comunidad. Cada pequeño gesto de amor puede tener un impacto inmenso. Recuerdo un día en que, al parar para ayudar a un desconocido que luchaba por llevar la compra, me di cuenta de que, aunque mi ayuda era pequeña, la sonrisa de gratitud que recibí me recordaba el poder de un acto de bondad. No subestimes las pequeñas cosas que haces. Todo acto cuenta en el reino de Dios. A medida que comenzamos a vivir este cambio en nuestra identidad y a actuar con gracia, también debemos ser conscientes de las barreras que pueden surgir. Es fácil desanimarse cuando las cosas no salen como se planea o cuando nos encontramos con oposición. Sin embargo, es necesario recordar que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales que intentan desviarnos de nuestro propósito. En Efesios 6:12, Pablo escribe sobre esta batalla: debemos ponernos la armadura de Dios para estar preparados para las dificultades que enfrentarán nuestros esfuerzos por amar y servir. Además, entender que formamos parte del cuerpo de Cristo nos da fuerza en tiempos de debilidad. No estamos solos en este camino. La comunión con otros cristianos es esencial para nuestro crecimiento espiritual y perseverancia. En Hebreos 10:24-25 se nos recuerda la importancia de considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como es costumbre de algunos, sino admonestándonos unos a otros. La unidad y el apoyo de la comunidad son instrumentos poderosos de Dios. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando celebramos, celebramos juntos. Esto es vivir como hermanos y hermanas en Cristo. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación, cuando permitimos que otros nos vean tal y como somos y nos apoyen en nuestras debilidades. Las reuniones de oración, los pequeños grupos de estudio bíblico y las actividades de la iglesia nos ayudan a crecer juntos y a animarnos mutuamente mientras buscamos cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas.
Cuando compartimos nuestros desafíos y victorias, nos fortalecemos e inspiramos para continuar nuestro camino de fe. No podemos ignorar que, al vivir como representantes de Cristo, seremos llamados a rendir cuentas. Ser cristiano no es solo asistir a la iglesia los domingos. Se trata de representar a Jesús cada día de nuestras vidas. Esto significa que debemos vivir según sus enseñanzas y su ejemplo. El amor, la compasión, la justicia y la verdad deben ser el norte de nuestras acciones. Estas cualidades nos ayudarán a brillar con la luz de Cristo en un mundo que a menudo es oscuro y caótico. Es esencial que el mundo vea en nosotros la diferencia que Jesús marca en nuestras vidas. Algo que me conmueve profundamente es la idea de que, incluso en nuestros errores y luchas, podemos mostrar al mundo que el amor de Dios es incondicional. Cuando caemos, no nos quedamos atrás. Encontramos un Padre amoroso que nos levanta y nos restaura. Esto nos muestra que el mensaje del Evangelio no trata solo de perfección, sino de redención. A medida que desarrollamos nuestra identidad en Cristo y vivimos según la verdad de su palabra, se nos desafía a reflexionar. ¿Cómo puede nuestra vida impactar la vida de los demás? Cada uno de nosotros está llamado a marcar la diferencia, ya sea en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la escuela o en la comunidad. Esta es la invitación de Dios, que nos convertamos en sus agentes de cambio. Por tanto, que nos comprometamos no solo a vivir esta nueva identidad que se nos ha dado, sino también a ser valientes en la forma en que amamos y servimos. La vida en Cristo está hecha de acción. Unámonos y dejemos brillar nuestra luz, para que otros vean buenas obras y den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. En todo esto, estamos equipados y fortalecidos por la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Que avancemos con valentía y fe como verdaderos discípulos de Cristo. Amén. A medida que avanzamos juntos, llegamos a un punto crucial en nuestro camino. Comprender nuestra identidad en Cristo y cómo ese cambio nos afecta es una parte vital de nuestra vida cristiana, pero también debemos considerar la dinámica del envío. La llamada de Dios para nosotros no es solo vivir una vida transformada en nuestro núcleo, sino también ser instrumentos activos de su voluntad en el mundo. Cada uno de nosotros tiene una misión única, y esa es una parte integral de ser discípulo de Cristo. En Mateo 28, 19-20, conocida como la Gran Comisión, Jesús nos ordena: «Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he ordenado. Y he aquí, estoy contigo siempre, incluso hasta el fin de la era». Este pasaje es poderoso y desafiante. No se trata solo de convertir a los conversos, sino de formar discípulos, enseñarles, discipularles para vivir según la palabra de Dios y reflejar la luz de Cristo en sus vidas. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo estamos respondiendo a esta llamada? Debemos darnos cuenta de que ser discípulo implica compromiso, no solo para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, sino también para vivir como Él vivió. El propio Jesús nos mostró lo que significa servir. Lavó los pies de sus discípulos, administró sanación y consuelo a los necesitados, y dedicó su vida al bienestar de los demás. Estas son las acciones que debemos replicar. En Hechos 1:8, el Señor también nos instruye: «Pero recibiréis poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Aquí vemos un mandato claro y completo: ser testigos. Esto implica más que palabras. Se trata de la forma en que vivimos nuestras vidas. Nuestras acciones y actitudes deben reflejar la verdad del Evangelio. Cuando nuestras vidas son testimonios vivos, atraemos a otros hacia Cristo. Entender tu papel como testigo es sentir la responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. No es solo una carga, sino una alegría al servir e impactar vidas. Recuerdo un testimonio contundente que escuché sobre un joven que decidió en su colegio ser la mano de Dios. Comenzó a ayudar a sus colegas con sus dificultades, ya fueran académicas o personales. Poco a poco, no solo cambió el entorno del colegio, sino que también sembró semillas de esperanza y fe en los corazones de muchos, que ahora le ven como alguien que refleja el amor de Dios. Sin embargo, ser un testigo fiel en un mundo tan convulso puede ser un reto. Podemos encontrarnos con resistencia, dudas e incluso persecución. Pero aquí está la belleza de la llamada: no estamos solos. En Juan 16:33, escuchamos de las propias palabras de Jesús:
En el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo. He vencido al mundo. Esto es un consuelo en medio de la dificultad, una confirmación de que Él ya ha ganado la victoria, y a través de Él podemos afrontar cualquier desafío que se nos presente. A medida que avanzamos hacia nuestro llamado, es importante perseguir incansablemente una vida de santidad. En Hebreos 12, 1 o 2 se nos recuerda que dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea y que miremos firmemente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La santidad es una marca de un verdadero discípulo de Cristo. No debemos ajustarnos a los estándares de este mundo, sino ser agentes de cambio que reflejen la verdad y la justicia de Dios. En este proceso de crecimiento, la Biblia nos insta a transformarnos renovando nuestra mente, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. Cuando nos alimentamos de la palabra, nuestras vidas comienzan a resonar con los principios de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17, leemos que toda la Escritura es exhalada por Dios, y es útil para la doctrina, para la reprimenda, para la corrección, para la instrucción en la justicia, para que el hombre de Dios sea completo, completamente preparado para toda buena obra. La palabra es una guía que nos prepara no solo para creer, sino para actuar. Como agentes de cambio, es vital que también recordemos la importancia de construir relaciones. Comprender el papel de cada uno en el cuerpo de Cristo es fundamental. Aquí estamos llamados a servir y apoyarnos unos a otros, como se describe en Gálatas 6:2. Llevad los cargas unos de otros, y así cumplid la ley de Cristo. Cuando cargamos con las cargas de los demás, no solo demostramos amor y unidad, sino que también nos fortalecemos en nuestro propio camino. Esto también nos lleva a reflexionar sobre hacia dónde estamos involucrándonos. En tu familia, puedes empezar sembrando amor y servicio. En el trabajo, puedes ser un faro de integridad y ética. En tu comunidad, sirviendo a los necesitados y marginados. Las posibilidades son infinitas y varían según las oportunidades que Dios ponga en tu vida. Un aspecto poderoso del servicio es que, al servir, también estamos moldeados. Nuestros corazones se vuelven más cristianos. Empezamos a ver el mundo a través de sus ojos y, a medida que eso ocurre, nuestro deseo de impactar las vidas que nos rodean crece exponencialmente. El llamado de Dios no es estático, es dinámica, crece y se desarrolla a medida que crecemos en Él. La transformación sigue fluyendo mientras estamos dispuestos a ser usados por Dios en esencia. Esto implica disposición y valentía, incluso cuando nos sentimos inseguros o insuficientes para la tarea. Aquí es donde recordamos 2 Corintios 12:9, donde Pablo nos dice: «Mi gracia os basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad». A veces, cuando pensamos que estamos abrumados, Dios está a punto de mostrar su poder a través de nuestra vulnerabilidad. En todo esto, es esencial que mantengamos una actitud de humildad. En 1 Pedro 5, 5, 6, encontramos un llamado a la humildad, sumisos unos a otros y vestidos con humildad, porque Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Humildaos, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que en su debido tiempo os exalte. No estamos llamados a glorificarnos, sino a permitir que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Luego, al mirar hacia adelante, que nos recordemos constantemente nuestra vocación y nuestra responsabilidad. Que seamos personas comprometidas con vivir la luz de Cristo, dándolo todo, no solo en palabra, sino en obras. El mundo necesita ver a cristianos auténticos que reflejen el amor de Dios de manera tangible. Estamos en el camino de ser la luz del mundo, un faro de esperanza y transformación que no solo trae la verdad, sino que también vive según esa verdad. Avancemos juntos, seguros de que formamos parte de algo grande y divino, cumpliendo la nueva identidad que tenemos en Cristo. Amén. Al mirar atrás a nuestra vida en Cristo y al llamado que Él nos ha dado, es fundamental también reflexionar sobre el impacto que nuestro camino espiritual tiene en quienes nos rodean. Cada uno de nosotros es una carta viva, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo, y esa carta es leída a diario por otros. ¿Qué estamos comunicando a través de nuestras vidas? ¿Qué están aprendiendo otros sobre Dios al observarnos? En 2 Corintios 3, 3, Pablo nos recuerda que vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres, pues ya se reconoce manifiestamente que sois la carta de Cristo,
producida por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Esta visión nos impulsa a considerar que nuestras acciones y nuestro carácter reflejan el carácter de Cristo. La gente observa cómo respondemos a la adversidad, cómo tratamos a los demás y cómo mostramos amor y compasión. Hay momentos en los que pequeños actos pueden tener un gran impacto. Pensando en nuestro papel como testigos de Cristo, debemos entender que las oportunidades para compartir el amor de Dios suelen surgir en momentos de simples interacciones diarias. Puede ser cuando ayudamos a un vecino, abrazamos a un amigo que lo está pasando mal, o mostramos compasión hacia un desconocido. La pequeñez de la acción puede abrir puertas a conversaciones profundas que resultan en la revelación del amor de Dios. Pensemos en cómo podemos crear intencionadamente estas oportunidades en nuestras vidas. Siguiendo el ejemplo de Jesús, a menudo se relacionaba con personas que eran despreciadas y marginadas. Se sentaba con pecadores, curaba a los enfermos y cuidaba de quienes no tenían voz. En Marcos 2:17, Jesús declara: «Los que están bien no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores». Nos dio el ejemplo de enfatizar la importancia de acercarse a quienes más necesitan su gracia. Uno de los mayores retos que enfrentamos en este camino es la tensión entre nuestra identidad como ciudadanos del cielo y nuestras responsabilidades aquí, en este mundo. Estamos llamados a vivir en santidad, pero también a entrar en las realidades de la vida de quienes nos rodean. Un error común es la idea de que necesitamos aislarnos o proteger nuestra santidad, cuando en realidad estamos llamados a relacionarnos con el mundo e impactarlo. En Juan 17, 15, 18, Jesús nos dice: «No os pido que los saquéis del mundo, sino que los protegáis del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo». Este pasaje deja claro que la misión de Jesús implica estar en el mundo, pero no ser moldeado por él. A veces, como cristianos, corremos el riesgo de crear barreras, volviéndonos inalcanzables. Debemos asegurarnos de que nuestra actitud hacia el mundo no sea de condena, sino de comprensión y amor. La gente ansía amor verdadero, y nuestros testimonios deberían reflejarlo. Si la gente ve en nosotros una comunidad que ama y acepta, que no teme involucrarse y que está marcada por la gracia, serán atraídos al corazón de Dios. En Lucas 6:31, Jesús nos enseña: «Y como queréis que os hicieran los hombres, así les hacéis a ellos». Este principio, conocido como la regla de oro, es una construcción fundamental que nos guía en nuestras interacciones. Cuando tratamos a los demás con amor y respeto, les estamos explicando, a través de nuestras acciones, que somos representantes legítimos de Cristo y que sus vidas importan. Ser llamados a impactar vidas también significa que debemos ser intencionados en nuestro crecimiento espiritual. No podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, debemos conectar con Dios a diario a través de la oración, la meditación y el estudio de la palabra. En Colosenses 3:16 se nos recuerda que dejemos que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, para que podamos enseñar y admonestar unos a otros. Esto crea un entorno donde podemos compartir nuestras vidas cristianas y fortalecer nuestra comunidad. Además, necesitamos aprender a escuchar. A menudo estamos tan centrados en tener algo que decir que olvidamos escuchar. Practicar la escucha activa nos permite comprender mejor las necesidades y deseos de quienes nos rodean. Cuando nos convertimos en verdaderos oyentes, nuestros testimonios se vuelven más empáticos y significativos. A través de la escucha atenta, las personas conectan y nuestra capacidad para hablar de Cristo se vuelve más auténtica y poderosa. Otro punto a considerar es el impacto de las redes sociales y la tecnología en nuestro testimonio. Vivimos en un mundo cada vez más digital, y esto trae nuevas formas de llegar a la gente. Podemos utilizar estas herramientas para compartir nuestra fe y reflejar el amor de Dios de formas creativas e impactantes. Sin embargo, esto debe hacerse de forma responsable, que nuestras publicaciones e interacciones en línea sean una extensión del amor de Cristo, que lo que decimos y cómo actuamos en entornos virtuales es un reflejo auténtico de quiénes somos en Cristo. Mientras estamos comprometidos con nuestro papel de luz y sal en este mundo, debemos comprometernos con un crecimiento continuo. No podemos llegar a un acuerdo, debemos esforzarnos por conocer a Cristo más profundamente. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo afirma:
No creo haber alcanzado, pero sí una cosa que hago, olvidando lo que queda atrás y extendiendo hacia lo que está por delante, avanzo hacia la meta del premio del llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús. Esta es una actitud que deberíamos tener, un ferviente deseo de seguir adelante y crecer. Por lo tanto, al reflexionar sobre todo este proceso de ser luz en el mundo y asumir la responsabilidad de nuestro testimonio, que siempre recordemos que nuestra base reside en quienes somos en Cristo. Él es la fuente de nuestra fortaleza, la razón de nuestra esperanza y el amor que nos motiva. Mientras buscamos impactar vidas, hagámoslo con el corazón lleno de gratitud y valor, sabiendo que formamos parte de un propósito divino que trasciende nuestra comprensión. Comprometámonos todos, no solo a vivir como hijos de Dios, sino también a actuar como representantes de su amor en el mundo. Que cada día sea una nueva oportunidad para ser instrumentos de cambio y esperanza. Recordemos que, en cada paso, no estamos solos. El Señor está con nosotros, guiándonos y preparándonos para la obra que nos ha encomendado. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la profundidad y responsabilidad de vivir como hijos de Dios, debemos considerar la importancia de ser firmes en nuestra fe en tiempos difíciles. El camino cristiano, lleno de altibajos, no está exento de desafíos. De hecho, los tiempos difíciles son oportunidades valiosas para crecer en nuestra dependencia de Dios y en nuestra confianza en Él. Cuando miramos la historia de la Iglesia, vemos muchos ejemplos de fe inquebrantable ante la adversidad. Los apóstoles sufrieron persecución, encarcelamiento e incluso martirio por el Evangelio. En Hechos 5:41, leemos que los apóstoles se regocijaron de ser considerados dignos de sufrir vergüenza por el nombre. Esta alegría en medio del dolor es un testimonio poderoso de lo que significa vivir para Cristo. No estamos exentos del sufrimiento, pero estamos seguros de que Dios está con nosotros en cada paso. Esto es lo que nos permite perdurar y, en última instancia, prosperar. Es esencial que cultivemos en nuestro interior un espíritu de resiliencia. En Santiago 1, 2, 4, se nos desafía a considerar la aparición de diversas pruebas como alegría, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene como superficie la obra perfecta, para que seas perfecto y completo, sin que te falte nada. Esta realización de que nuestro dolor tiene un propósito mayor puede cambiar por completo nuestra perspectiva de la vida. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, podemos verlos como oportunidades de crecimiento. Además, debemos recordar la importancia de permanecer arraigados en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra base, nuestra guía segura, y es a través de ella que aprendemos más sobre el carácter de Dios, sus promesas y el plan que tiene para nuestras vidas. En el Salmo 105 encontramos la poderosa afirmación de que tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Cuando estamos bien informados por las Escrituras, podemos discernir mejor los propósitos de Dios en nuestra vida y responder a los desafíos con fe y confianza. En nuestro camino, también debemos ser conscientes de que la relación con Dios no se basa solo en momentos de adoración y devoción, sino también en nuestra vida cotidiana. En Colosenses 3:17, Pablo nos instruye: y todo lo que hagáis, ya sea en palabra o en obra, haced todo en el nombre del Señor Jesús. Esto significa que cada acto de nuestra vida, desde cómo tratamos a los miembros de nuestra familia hasta cómo interactuamos con extraños, debe ser una expresión de nuestro amor y compromiso con Cristo. Cada momento es una oportunidad para glorificar a Dios. Aún así, es fácil perder de vista esta verdad en medio de la vida cotidiana. El estrés, las responsabilidades y las distracciones pueden distraernos fácilmente de la concentración. Por lo tanto, es crucial que nos tomemos intencionadamente el tiempo para conectar con Dios, ya sea a través de la oración, el estudio de la palabra o la reflexión en comunidad. Estas disciplinas espirituales son clave para mantenernos en línea con la voluntad de Dios. La oración, en particular, es una herramienta poderosa en nuestro caminar. En Filipenses 4, 6, 7, se nos anima a preocuparnos solo por todo, para presentar nuestras peticiones a Dios. Cuando buscamos su guía y entregamos nuestras preocupaciones a Él, experimentamos una paz que supera todo entendimiento. Esta paz nos empodera para afrontar los desafíos con valentía y confianza, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Otra forma de avanzar en nuestro camino de fe es a través del servicio a los demás.
En Marcos 10:45, Jesús nos da el ejemplo supremo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar rescate a muchos de su vida. El servicio es un reflejo de nuestro amor por Dios y por el prójimo. Cuando nos dedicamos a servir a los demás, no solo impactamos sus vidas, sino que también nos transformamos. El acto de servir nos enseña humildad y nos ayuda a tener compasión. En un mundo lleno de egoísmo y competencia, la disposición a servir es un testimonio del amor que Cristo nos enseñó a vivir. En este sentido, también debemos considerar el papel de la unidad en la Iglesia. En Efesios 4:3, Pablo nos advierte a preservar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. La unidad no es solo cuestión de estar juntos físicamente, sino de apoyarse mutuamente con amor y ánimo. Cuando estamos unidos como cuerpo, somos más fuertes y más efectivos en cumplir el llamado de Dios. Es a través de la unidad que podemos ser una luz aún más brillante en un mundo que a menudo se siente oscuro y perdido. A medida que avanzamos con la misión de ser luz y sal en este mundo, necesitamos formar relaciones intencionadas con quienes nos rodean. Este contacto humano es esencial porque como cuerpo de Cristo debemos conocernos y cuidarnos unos a otros. A veces esto significa acercarse a alguien que está luchando y ofrecer apoyo, ánimo y oración. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a cargar con las cargas de los demás y así cumpliréis la ley de Cristo. Esta ley de Cristo es un llamado al amor y al cuidado mutuo, y esto no solo ocurre en tiempos de crisis, sino en nuestra vida diaria. Sea cual sea nuestra situación, reducir el ritmo para escuchar, ofrecer ayuda y estar presente para los demás es lo que define al cuerpo de Cristo. Estos pequeños actos, en resumen, son como semillas que pueden generar una cosecha abundante. La empatía y la compasión pueden cambiar vidas, y estas actitudes deberían estar en el corazón de nuestro testimonio cristiano. Por tanto, al reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo y nuestro compromiso de vivir como sus representantes, que permanezcamos firmes en nuestro llamado. Que hagamos de la oración un componente fundamental de nuestras vidas, cultivando una relación profunda y personal con Él, y que cada uno de nosotros se comprometa a servir, no solo en acciones, sino también a honrar a los demás, promoviendo la paz y la unidad. Mientras vivimos nuestra vida diaria, mantengamos la conciencia de que estamos llamados a ser agentes de cambio. No hay tarea demasiado pequeña ni demasiado grande cuando se trata de reflejar el amor de Cristo. Esta es nuestra vocación, y mientras vivimos esta vocación, sabemos que estamos marcando la diferencia. Amén. Mientras continuamos nuestro camino como discípulos de Cristo, es esencial profundizar aún más en la práctica de la fe que vivimos a diario. Una de las formas más efectivas de hacerlo es reflexionando sobre el propósito de nuestras acciones e intenciones. ¿Qué motiva nuestras actitudes? ¿Estamos realmente buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos? ¿O estamos permitiendo que el ego y el orgullo influyan en nuestra forma de actuar? En el núcleo mismo de lo que significa ser cristiano, la humildad juega un papel central. En Filipenses 2:3-4, se nos desafía a no hacer nada por contienda o vangloria, sino por humildad, estimándonos unos a otros más que a nosotros mismos. Este pasaje nos enseña la importancia de valorar las necesidades y sentimientos de los demás. En un mundo que a menudo fomenta la competencia y la comparación, estamos llamados a un estilo de vida que contrasta radicalmente con las normas culturales. La humildad nos permite ver no solo nuestras propias luchas, sino también las luchas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esta humildad debe ir acompañada de la práctica del perdón. En Lucas 6:37, Jesús nos enseña a no juzgar ni condenar, sino a perdonar, y así seremos perdonados. El perdón es una manifestación poderosa del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando entendemos la profundidad del perdón que recibimos a través de Cristo, nos sentimos impulsados a extender esa misma gracia a los demás. Esto no significa que el perdón sea siempre fácil, pero es una elección que debemos tomar a diario. El acto de perdonar libera no solo a la persona que nos ha hecho daño, sino que también nos libera de las cargas emocionales que cargamos. Piensa en un área de tu vida en la que te cuesta perdonar. Al considerar esto, recuerda lo que está en Mateo 6:14-15, donde Jesús nos recuerda que si perdonamos, seremos perdonados. De lo contrario, nuestro Padre no nos perdonará nuestras ofensas. Esto nos muestra la seriedad del perdón en nuestro camino espiritual.
Debemos estar dispuestos a dejar a un lado la amargura y permitir que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Otro aspecto vital de nuestro camino por la fe es la práctica del amor incondicional. En 1 Juan 4:19 encontramos la verdad fundamental. Amamos porque Él nos amó primero. Este amor no es solo una emoción pasajera, es una decisión de actuar en favor del bienestar de los demás. Se nos llama a amar a quienes nos rodean, independientemente de cómo nos traten. Esto significa acercarse a los necesitados, consolar a los afligidos y apoyar a los débiles. El amor es una acción, y debemos expresarlo de forma intencionada en nuestra vida diaria. La forma en que amamos a los demás puede ser lo más poderoso que hacemos como cristianos. Recuerdo la historia de los siervos de Dios que se unieron para ayudar a una familia que atravesaba dificultades económicas. Organizaron una colecta y, en un acto de amor y compasión, proveyeron para las necesidades de esa familia. Esto no solo les trajo alivio, sino que también demostró la belleza del cuerpo de Cristo en acción. Cuando nos unimos para servir, mostramos al mundo que somos seguidores de Cristo, que busca cuidar y amar. Además, debemos recordar la importancia de mantener una postura de gratitud en todo lo que hacemos. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos instruye a regar y dar gracias en todas las circunstancias. La gratitud transforma la forma en que vemos la vida. Cuando damos gracias, cambiamos nuestro enfoque de las dificultades a las bendiciones que Dios nos ha derramado. Esto no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos anima a ser una fuente de ánimo para quienes nos rodean. Es esencial que llevemos este sentimiento de gratitud a todos los aspectos de la vida, ya sea que estés pasando por momentos difíciles o celebrando momentos de alegría. Centrarnos en las bendiciones nos ayuda a fomentar un corazón agradecido que refleje el amor de Dios. Por encima de todo, esto nos permite ser luz para quienes nos rodean. Antes de cerrar este momento de reflexión, quiero desafiaros a que reflexionéis. ¿Cómo podéis practicar la humildad, el perdón, el amor y la gratitud en vuestra vida diaria? Piensa en una situación concreta en la que puedas aplicar esta verdad en las próximas semanas. ¿Hay alguien a quien debas perdonar? ¿O quizá alguien a quien puedas expresar amor y apoyo? ¿O una oportunidad para agradecer a alguien que ha sido una bendición en tu vida? La práctica de nuestra fe no es una tarea aislada, es un compromiso continuo y dinámico. A medida que permitimos que los principios de humildad, perdón, amor y gratitud llenen cada aspecto de nuestra vida, empezamos a reflejar el carácter de Cristo de una manera más auténtica. Que salgamos de este tiempo de reflexión y acción renovada, decididos a vivir como verdaderos representantes de Cristo. Que cada día, a través de nuestras acciones y palabras, sea un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. Amén.